La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 8, verso 22 al verso 25. Y leemos: a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. He querido comenzar mi reflexión en el día de hoy haciendo una pregunta. ¿Alguna vez usted ha percibido que Dios se duerme en su embarcación? Desde el punto de vista bíblico, metafóricamente hablando, la embarcación está vinculada al concepto de familia. En la embarcación suya está su cónyuge. En la embarcación suya están sus hijos. En la mía inclusive está mi suegra. Y yo me siento feliz porque ella esté en la embarcación. Pero están nuestros nietos y están nuestros familiares. Y a veces en nuestra embarcación incluimos personas que no necesariamente tienen nuestro vínculo familiar. Y desde luego, uno de los elementos que plantea la metáfora en las Escrituras es el hecho de que una embarcación donde realmente funciona es en el mar. Es en el mar. Así es que la vida nuestra y nuestro peregrinar de vida está enmarcada en ese contexto. Vivimos en una embarcación. Y obviamente nuestra embarcación está en el mar. Ahora bien, la historia que hemos leído en la mañana de hoy nos relata que un día Jesús invitó a sus discípulos diciéndoles: pasemos al otro lado del lago. Y desde luego es una invitación de Jesús. Y yo estoy seguro que en esa invitación de Jesús había un gran interés de que sus discípulos pudieran trascender a una nueva experiencia de vida. Pasemos al otro lado del lago puede significar que Jesús le estaba diciendo:
vamos a entrar en el prontuario de clase a un nuevo curso. Vamos a entrar a una nueva experiencia. Desde luego, los discípulos de Jesús habían visto a Jesús hacer milagros. Probablemente ya le habían visto sanar enfermos, leprosos, levantar paralíticos. Probablemente le habían visto resucitar muertos, sanar a gente de distintas dolencias. Pero a fin de cuentas, la vida cristiana es un crecimiento constante. Todos los días necesitamos crecer. Todos los días necesitamos madurar. Todos los días necesitamos desarrollarnos en la experiencia de la vida cristiana. Por esa razón, el término "pasemos al otro lado del lago" puede significar: les voy a dar un nuevo curso. Les voy a dar una nueva lección. Y desde luego, el dato es interesante. Y es que, siendo para nosotros en ese contexto, ¿no?, que obviamente la embarcación significa nuestra familia, el lugar donde colocamos nuestra familia, y el lago significa el lugar por donde nosotros transitamos. Mire bien lo que dice el texto y lo que nos dice la historia. Los discípulos eran los que navegaban dentro de la embarcación. Lo que esto quiere decirnos es que nosotros tenemos derecho a dirigir nuestra vida. Eso es lo que siempre hemos reclamado. Eso es lo que siempre hemos querido, dirigir nuestra vida. Los discípulos estaban dirigiendo la embarcación, porque a fin de cuentas, si usted observa bien, Jesús le dijo: vamos a cruzar al otro lado. Y lo mismo da ir hacia el este que hacia el oeste, porque a fin de cuentas es cruzar al otro lado. Y ellos tenían ese perfecto derecho. Hay un dato interesante en la experiencia de la vida cristiana. Es el concepto de la mayordomía. Y en el concepto de la mayordomía, todos tenemos la obligación moral de dirigir nuestras vidas, de hacer que nuestras vidas lleven un curso, de hacer que nuestras vidas lleven un destino, de hacer que nuestras vidas lleven una dirección. Desde luego, hay gente que como resultado de su capacidad de mayordomía dirigen su vida hacia donde quiera, dirigen su vida hacia donde a ellos les plazca. Nosotros, en nuestra experiencia de fe cristiana, dirigimos nuestra vida hacia el propósito, hacia la voluntad del Señor. Pero a fin de cuentas, no puedes perder de vista que vas en una embarcación y obviamente llevas una tripulación, y tú eres el que diriges la embarcación donde vas. Hay otro dato dentro de esta historia, y el otro dato es este que dice: de repente les sobrevino una gran tempestad. Así es como se resume la vida, bíblicamente hablando. Así es como se resume la realidad de nuestro peregrinar de vida. Así es como se resume la realidad de nuestro proceso en una embarcación con una tripulación de familia, y llana y sencillamente, ¿cómo se resume nuestra vida bíblicamente hablando? Hay tiempos de bonanza, ¿verdad que sí? Mire, hay días, yo tengo amigos que tienen lanchas y demás, y muchas veces me llaman y me dicen: Moisés, vente con nosotros. Digo: hoy no puedo. Y me dicen: el mar está como un plato. Y cuando ellos dicen que el mar está como un plato, lo que están diciendo es que hay una bonanza total en el mar. Y desde luego, uno desea que en la embarcación donde uno vaya, el mar esté como un plato. Hay días en la vida, ¿verdad que sí? Que hay días en la vida donde el mar está como un plato.
que llana y sencillamente disfrutamos ir en la embarcación con los nuestros. No hay problemas, no hay crisis, no hay enfermedades, no hay malas noticias, no hay accidentes, no hay nada que nos dé estrés, no hay nada que nos provoque ansiedad, porque el mar está como un plato. Ahora bien, de eso no consiste solo la vida. A veces quisiéramos, mire, uno a veces desde el punto de vista de lograr el estímulo de fe en los demás, puede decir cosas que realmente no sean ciertas. Quisiéramos que toda la vida el mar sea como un plato, pero esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Hay tiempos donde en nuestra embarcación hay grandes y terribles tempestades. Y déjenme decirle algo con toda franqueza. Si alguien me lo quiere rebatir, ahora digo yo como el viejo predicador que a veces invitamos aquí, pruébelo por la Biblia. Si alguien quiere rebatir, pruébelo por la Biblia. Pero mire lo que le voy a decir. La bonanza, tiempos de bonanza, le puede venir al espiritual como al no espiritual. Y tiempos de tormenta le puede venir al no espiritual como al espiritual también. A todos nos va a venir tiempos de bonanza y a todos nos va a venir tiempos de tormenta. No olvide que estamos en la embarcación y en esa embarcación usted tiene su cónyuge, su esposo, su esposa. En esa embarcación usted tiene sus hijos que ama tanto, sus nietos que ama tanto. En esa embarcación usted tiene a sus seres queridos. Y yo les estoy diciendo a la luz de las Escrituras que esa embarcación no está en tierra, esa embarcación está en agua. Es una embarcación, está en agua, y en las aguas hay tiempos de bonanza y hay tiempos de tempestades. Yo no sé por qué experiencia de vida usted esté pasando, pero sí le aseguro que habrá en su vida tiempos de bonanza y tiempos de tempestad. Ayer, precisamente, estaba acompañando yo a una querida familia de aquí de nuestra iglesia, a Iniabel. Iniabel, en el día de ayer, vio partir a su esposo, Ronald, a la presencia del Señor. Y yo les acompañé dentro de ese proceso y les aseguro que cuando salí de allí del hospital y me monté en el auto, dije, ¿cómo es el proceso de la vida, Dios? De seguro que cuando Iniabel conoció a Ronald, no se echó a llorar. De seguro no tenía dolor. De seguro no estaba en sufrimiento. Cuando se encontró con él, rieron, gozaron, vivieron la experiencia hermosa y linda del encuentro. Hoy, en el último día, no es igual. Lo primero fue bonanza. Lo de ayer era tormenta. Era tempestad. Así es la vida, queridos. Así es la vida. Si alguien le dice algo distinto a esto, lo que le está diciendo no es bíblico. Esa es la vida. Con eso es lo que nos enfrentamos. Ahora estamos aquí sosegados, tranquilos, quedos. ¿Quién sabe? Unas horas después se nos levanta una tempestad en la embarcación con una sola mala noticia. Ahora, lo que es interesante es cómo nosotros concebimos la experiencia de la fe dentro del marco de este cuadro que nos retrata la Escritura. Desde luego, lo que es maravilloso es que Jesús está. Y es Él el que nos invita a pasar ¿a dónde?
al otro lado. Él es, pero óigame, ¿quién se va a imaginar una maldad como esta de parte de Jesús? ¿Quién se va a imaginar que Jesús va a invitar al otro lado del lago a sus discípulos y a mitad de camino, cuando empieza la tormenta, se le acuesta a dormir? ¿Para qué sirve un Jesús dormido? Usted dirá, yo lo quiero tener despierto todos los días al lado, porque si esto es así, si la vida mía se concreta la experiencia de una embarcación donde está toda mi familia y me están invitando a darme un curso distinto de los que yo he tomado, y en el camino se va a formar una tempestad, yo quiero que Jesús esté despierto. Pero la historia no dice eso. La historia dice que Jesús estaba durmiendo. Yo comencé preguntando, ¿cuántos de ustedes han vivido la experiencia de percibir que en un momento dado Jesús se le ha dormido? Y esto es parte del proceso humano. Y esto es parte de nuestra realidad humana. Cotidianamente así funcionamos, así vivimos, así entendemos los procesos de la vida. Y desde luego usted no está mal cuando vive este tipo de experiencia y piensa de esta manera. Jesús lo dijo con perfecta claridad: en el mundo tendréis ¿qué? Tendréis aflicción. Ahora, ¿dónde está realmente el problema? El problema está en que ellos creían que iban a perecer. Por lo tanto, el problema no está en la tempestad. El problema está en la forma y manera como yo interpreto la tempestad. El problema no está en la situación adversa, es la actitud que yo voy a tener frente a ¿qué? A esa acción adversa. Fíjese que uno empieza a mirar la situación y empieza a enmarcarla dentro de un cuadro real, y uno dice, bueno, Jesús se durmió. Pues a fin de cuentas se durmió. Ahora, cuando se duerme en medio de la tempestad, inmediatamente ellos creen que van a perecer. Y yo creo que aquí es donde está lo medular de esta reflexión. ¿Crees que vas a perecer en tu tormenta? ¿Crees que vas a perecer en tu problema? ¿Crees que vas a perecer en tu dificultad? ¿Crees que porque simplemente se haya levantado una tempestad en tu embarcación y tú creas que Jesús se te durmió, eso será suficiente y necesario para decir, esto se fastidió? ¿Esto se echó a perder? ¿Esto se acabó? Pues si esa es la actitud, hay que criticarla, hay que censurarla y hay que confrontarnos con la verdad escritural. Mira lo interesante, ellos creyeron que iban a perecer. Óigame, escuche bien, ellos dirigían la embarcación. Ellos tenían la responsabilidad de llegar hasta el otro lado del lago. ¿Usted se imagina 12 hombres gritando desesperados? A mí me gustaría invitar a 12 hombres que se suban aquí al altar conmigo ahora. Cheche se está recomendando él mismo. 12 hombres que suban aquí y den un ejemplo de lo que es gritar con desesperación. Estos 12 hombres, experimentados en agua, experimentados en mar, han comenzado a gritar desesperadamente. Eso es un problema para la vida cristiana. Eso sí que pone signos de interrogación. Predicar esta enseñanza sin confrontar la realidad, lo que es medular dentro del problema,
me parece que sería irresponsable. Jesús inmediatamente, oiga, a tanto grito, 12 hombres gritando, eso es un desastre. Desesperados, dice la Escritura, ellos comenzaron a gritar: maestro, maestro, despierta. Y de inmediato comenzaron a regañar a Jesús. ¿Cuántas veces usted ha regañado a Jesús en su vida? Dígame, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le ha llamado la atención a Jesús? ¿Cuántas veces? Porque eso lo hacemos. Yo conozco cantidad de gente que pastor, pero si yo le sirvo, ¿por qué Él tiene que permitir que esto me suceda a mí? Pero si yo dedico mi vida a Él, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo ayudo, si yo he dedicado mi vida para Él, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora me esté sucediendo esto? Eso es como si estuviéramos regañando a Jesús, como si le estuviéramos llamando la atención a Él. Cuando lo despiertan, da la impresión que Jesús se levantó, hizo estiramiento, bostezó, miró a los discípulos en sus gritos desesperados y entonces se volteó al agua, se volteó al viento y note bien lo que Él hizo. Le habló al agua y le habló al viento, y el viento y el agua le obedecieron y se hizo grande bonanza. Ahora mire el elemento aquí interesante. Óigame, cuando Jesús le habla al viento, usted sabe lo que es eso: viento, hazme el favor, tranquilízate. Es suficiente con estos 12 desesperados aquí. Con estos 12 histriónicos es suficiente. Agua, por favor, contrólate. Cuando todo eso sucedió, ellos maravillados dijeron: ¿quién es este que le habla al mar y al viento y le obedecen? Y aquí viene el golpetazo. Aquí es donde viene el golpetazo, porque usted y yo estamos admirados de lo que hace Jesús. ¿Verdad que usted está admirado de lo que hace Jesús? ¿Verdad que a nosotros nos encanta lo que hace Jesús? Sabe que a nosotros nos maravilla, pero la enseñanza dice que Jesús quería darle un nuevo curso. Jesús quería darle una nueva asignatura. Jesús quería capacitarlos en una nueva dimensión. Y ahora Jesús les dice: ustedes son hombres de poca fe. ¿Y a qué se debe la ausencia de la fe? La ausencia de la fe se debe a la histeria. La ausencia de la fe se debe al mal manejo de una crisis. La ausencia de la fe se debe precisamente a la incapacidad de manejar un problema. Queridos, nosotros debemos entender algo con perfecta claridad. Lo que hemos aprendido de Dios, lo que hemos aprendido de su palabra, lo que hemos aprendido en el Evangelio, no es meramente para utilizarlo como un poema, es para utilizarlo dentro del marco de la vida práctica. Si no aprendemos a hacer de la experiencia de nuestra fe una vida práctica, llana y sencillamente hemos perdido nuestro tiempo como cristianos. No hay más poder en el pastor que en el miembro más sencillo de la iglesia. Lo mismo que se le ha dado a usted es lo mismo que se me ha dado a mí. ¿Dónde estriba el problema? ¿Dónde estriba el problema?
¿Sabe lo que Jesús está planteando aquí? Lo que yo hice, ustedes pudieron haberlo hecho. Me debieron haber dejado tranquilito durmiendo. Yo tengo derecho a mi siesta. Yo tengo derecho a descansar. Ustedes pudieron haberlo hecho, pero el gran problema es ¿dónde está vuestra fe? Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que no se ve. Por la fe, mira lo que dice el verso número 2. Gracias a ella, ¿gracias a qué? Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Y en el verso 3, mira lo que nos dice. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Oiga bien lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo que la fe adviene como resultado de lo que hemos oído y hemos aprendido de Dios. ¿Cuánto has escuchado de la palabra? ¿Cuánto has escuchado de la predicación de la Escritura? ¿Cuánto has conocido del estudio de la palabra del Señor? ¿Cuántas cosas has descubierto del poder de Dios para operar en favor de tu vida? Para operar en favor de los tuyos, para operar en favor de tu familia. ¿Cuánto has aprendido? Pues a fin de cuentas, lo que has aprendido, tienes que ponerlo en ejecución. Los discípulos habían aprendido ya suficiente. Los discípulos habían aprendido sobre milagros de sanidad, sobre milagros de resurrección, sobre milagros sobrenaturales. Ellos habían aprendido ya de ello. Pero llana y sencillamente, los discípulos habían aprendido lo suficiente con respecto a la fe. Pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin práctica es muerta. La fe sin ponerla en ejecución es muerta. Podemos hablar del Dios que sana, pero si no creemos en la experiencia de la sanidad, de nada nos sirve la historia de la sanidad y de los milagros que Jesús hizo. Podemos hablar del Dios de milagros. Podemos contar todas las historias milagrosas de Dios. Pero si no ponemos en ejecución lo que Dios hizo en la experiencia de nuestra vida, llana y sencillamente la fe sin obra es muerta. ¿Qué tipo de evangelio queremos vivir? ¿Un evangelio meramente histórico? ¿Una narrativa teológica de lo que sucedió en el pasado? Para luego entonces empezar a especular como filósofos extraordinarios y decir eso dentro del contexto histórico, lo que plantea es tal o cual cosa. No, querido, ese no es el evangelio que nosotros queremos vivir. Esa no es la experiencia que nosotros queremos tener. La experiencia que nosotros queremos vivir en la experiencia de la fe cristiana es aquella que vivió Eliseo luego que Elías se le fue, y cuando regresó hacia atrás el mar, el río estaba cerrado y él miró la vara y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Pues el Dios de Elías está aquí presente. Lo que es importante en la vida es que tú y yo podamos afirmar que Dios está. Él está en tu embarcación. Él está en medio de los tuyos. No debes tener tanta preocupación si está durmiendo. No debes tener tanta preocupación. Lo importante es que está. Él está.
Los discípulos habían aprendido ya suficiente con respecto a la fe con Jesús. Pero la fe sin obra es muerta. Ella tiene que ser ejercitada en el nombre de Jesús. Cuando llega a nuestra vida una situación difícil, es como si el Señor te estuviera diciendo: pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Entra una nueva experiencia de vida. Entra una nueva experiencia de relación con Dios. Entiende esto perfectamente claro. Entiéndelo bien. En la historia de Israel, hay unos milagros que se realizaron en la vida de X patriarcas. Abraham vivió unos milagros muy particulares, unas experiencias de Dios muy particulares. Se las enseñó a su hijo Isaac. Cuando le llegó el momento de la tormenta a Isaac, ¿qué fue lo primero que hizo Isaac? ¿Dónde está el Dios de quién? El Dios de Abraham. Si él hizo milagros en mi padre, vendrá también a hacer milagros conmigo. Él le compartió las experiencias a Jacob. Y el día de la crisis de Jacob invocó ¿a quién? Invocó al Dios de Isaac y al Dios de su abuelo Abraham. Para demostrarnos qué cosa, que Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Que Él es el mismo. Él te va a invitar a la experiencia de un transitar de vida. No te crea que te está invitando a unas vacaciones. No piense que te está invitando a disfrutar de un pasadía. La vida no se trata de pasadía ni de vacaciones. La vida de lo que trata es de tiempos, es de momentos, es de ocasiones. En ocasiones hay tiempos maravillosos. Cuando te venga el tiempo maravilloso, disfrútatelo. Yo no sé cómo hay cristianos tan llenos de supersticiones. Señor, reprenda las supersticiones. Mire, yo me he topado con cristianos que les llega una bendición. Y uno dice: Dios mío, pero ¿qué pasa con esta gente? Les llega una bendición y en lugar de disfrutarse la bendición, me dicen: ahora yo estoy preocupado, pastor, porque después de una bendición viene un problema grandísimo. Pero hijo de Dios, si te está llegando una bendición, disfrútate la bendición. Gózate la bendición. Ríe en la bendición. Celebra en la bendición. Cuando te llegue el momento de la dificultad y cuando te llegue el momento del problema, trabaja con el problema. Pero trabaja con el problema no en la histeria. Trabaja con el problema no en la desesperanza. Trabaja con el problema no como si estuvieses ausente del cuidado y de la gracia de Dios. Trabaja con el problema no como si llana y sencillamente todo lo que tú has escuchado del Evangelio se ha resumido en una pequeña novela, en una leyenda, en una falacia. No, vive la experiencia de la fe creyendo lo que la Biblia dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú y yo no lo podemos olvidar. Tú y yo no podemos sacarnos de nuestra psiquis esa experiencia de realidad. Cuando Él te dice: pasemos al otro lado del lago, lo que te está diciendo es: vamos a aprender nuevas lecciones de vida. Vamos a aprender nuevos procesos de vida. Y yo te aseguro perfectamente que todo proceso de vida en Dios no solo nos deja una buena instrucción, sino que nos hace mirar un nuevo milagro de gracia en Él. ¿Qué necesitamos aprender?
Pues necesitamos aprender que a los que aman al Señor, todo obra para bien. Óigame, pero pastor, usted me va a decir a mí que me da una enfermedad terminal y me muero y eso va a obrar para bien. Claro que va a obrar para bien. ¿Por qué no? Claro que va a obrar para bien. Si lo que se nos ha garantizado a nosotros es trascendente. Lo que se nos ha garantizado a nosotros es eterno. Lo que se nos ha garantizado a nosotros no depende meramente del aquí y del ahora. Yo tengo perfecta convicción, pero perfecta convicción, que el cristiano cierra sus ojos aquí y los abre para estar en la presencia del Señor. Yo tengo perfecta convicción de eso. Mire, Jesús le dice a sus discípulos, el problema ha sido la histeria de ustedes. Es la histeria de ustedes. Es la incapacidad de ustedes para manejar el problema. Y nosotros como cristianos no podemos olvidar la lección de la Escritura. La lección que nos dice, desde luego, déjeme advertir algo para que nadie... Esto es una enseñanza. Y es una enseñanza, obviamente, que presenta a Jesús dormido, no con una intención de abandono de sus discípulos, sino con la intención de educarlos. Dios jamás duerme. Jamás duerme. Esta mañana me contaba una hermana, me voy a reservar el nombre para proteger la seguridad del niño. Pero me contaba una hermana que su nieto de 6 años quería hacer una maldad. Y ella le advirtió que no podía hacer esa maldad. Y ya sencillamente se quedó con la advertencia. Pero el nieto después fue donde la mamá. Y le dijo a la mamá, mamá, Jesús se duerme. Y la mamá llamó a la abuela y le preguntó a la abuela, dice, es que él quiere hacer una maldad y yo le dije que no podía hacer esa maldad porque Jesús lo está velando. Y si él hace esa maldad, Jesús lo está velando y lo va a velar. Claro, llega donde su mamá y le pregunta a su mamá, Jesús duerme. Y entonces la mamá ahora le responde, le dice, no, papito, Jesús nunca se duerme. Me dice, eso no es verdad porque en la escuela bíblica dijeron que él se durmió en la barca. Así que yo no quisiera que nadie venga a literalizar lo que está dentro del marco de la enseñanza de hoy. Dios jamás duerme. Pero si tú creyeras que Jesús se te durmió en medio de la tempestad que está azotando tu barca, si tú creyeras que Jesús se te durmió en medio de tu problema, si tú creyeras que Jesús se te durmió en medio de tu crisis, si tú creyeras que Jesús se te durmió en medio de tu adversidad, no puedes olvidar que cuando Él te dice pasemos al otro lado del río, lo que esto quiere decir es que te ha preparado a ti. ¿Sabes para qué? Para que no solo te admires de lo que Él hace, porque Él dijo, ustedes en mi nombre harán cosas mucho más grandes que estas. No te admires solo de lo que Dios hace. Entra en la experiencia de hacer las cosas como Jesús. Entra en la experiencia de hacer las cosas como Él las ha demarcado. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pues lo primero que debo hacer es entender que no hay un problema sin solución. Por eso se llaman problemas. Si no tuvieran solución, no se llamarían problemas. Los problemas se llaman problemas porque tienen solución.
Lo segundo que debes hacer es recordar lo que el Señor te ha dicho. Recordar lo que Dios te ha enseñado. Recordar lo que la palabra de Dios ha comunicado a tu corazón. Pastor, ¿esto quiere decir que pierda mi sensibilidad? No. ¿Esto quiere decir que renuncie a mi humanidad? No. No. Cada situación de crisis nos puede traer dolor, nos puede traer congojas, nos puede traer lágrimas. Lo que no puede hacer es desesperarnos. Lo que no puede hacer es hacernos olvidar lo que de Dios hemos aprendido. En el mundo vas a tener aflicción. No te quedes nada más con el texto, en el mundo voy a tener aflicción. Escucha lo que Jesús te dice, ten confianza. ¿Ves? No solo te quedes con el planteamiento de que la vida mía es una vida de tormento, es una vida de dolor, es una vida de angustia, es una vida de sufrimiento, porque a fin de cuentas Jesús dijo que yo iba a tener aflicción. No, Jesús también te dice, ten confianza, yo he vencido al mundo. Lo que esto quiere decir, que el que venció al mundo y ascendió al cielo, te promete que no solo te acompañará en el peregrinar de tu vida aquí, sino que cuando todo termine aquí, Él te acompañará, como dice el salmista, este Dios bueno y para siempre bueno, me acompañará aún hasta después de la muerte. Esa es la confianza. Es la confianza, es la seguridad. Desde luego que cuando llegan las malas noticias uno se estremece. Desde luego que cuando llegan las malas noticias tal vez uno pierda el sueño. Desde luego que cuando llegan las malas noticias, de momento el golpe de ella nos hace tambalearnos. Pero tú tienes que recuperar la estamina de tu experiencia de vida cristiana. Y tienes que recuperar tu estamina de tu conocimiento sobre Dios y sobre su gracia. Y para ello es importante que entonces puedas entender que cuando Jesús te ha invitado a cruzar el otro lado del lago, tú no tienes que temer, ni tienes que desesperarte, ni tienes que caer en crisis de histeria. Simplemente deja a Jesús dormido, déjalo tranquilo, que duerma su siesta. Para eso Él te ha enseñado el manejo de la fe, Él te ha enseñado el manejo de la confianza al Padre, y Él te ha enseñado el manejo de la seguridad de que cada situación de tempestad provocará en tu vida la experiencia de un milagro extraordinario. Claro que Dios no duerme, pero la enseñanza del pasaje bíblico nos dice: el día que pienses que Dios se te durmió, el problema no es de la siesta de Dios, porque lo que Él te ha enseñado y en lo que Él te ha capacitado, tú lo puedes ejecutar en su nombre. Fíjate lo que Él dijo: es en mi nombre que ustedes echarán fuera demonios. Es en mi nombre que ustedes, si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Es en mi nombre que si ustedes ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Una conciencia cristiana vinculada a la fe es aquella que afirma: no necesito preguntarle al Señor si está aquí o si está despierto. Me basta saber que Él me dijo que en su nombre, eso es suficiente. En su nombre, yo puedo hacer portentos y milagros para la gloria de Él. Hay una historia, una pena que ahora viene a mi mente la historia, pero no viene a mi mente el nombre del general. Pero se cuenta que en aquellos tiempos donde este personaje que utilizó el altar del templo para sacrificar cerdos en Israel, Epífanes, gracias.
quería también introducirse a Egipto. Y un general egipcio recibió instrucciones de su emperador. Y el emperador le dijo: quiero que vayas donde él y le adviertas que él no puede venir para acá. El emperador le preguntó a este general: ¿cuántos hombres necesitas? ¿Y sabe qué respondió el general? Ninguno. Me basta con que tú me hayas enviado. Pero necesitas un buen ejército que te acompañe. Y dijo: no, emperador, es suficiente con que usted me haya enviado. Llegó al encuentro de Epífanes. Epífanes venía con su ejército. ¿Y sabe qué hizo el general? Se bajó de su cabalgadura y le dijo a Epífanes: oye bien lo que voy a decirte. He venido en nombre del emperador para decirte. Y así, con un pedazo de madera hizo una línea frente a él, para decirte en nombre de mi emperador que de esta línea para acá tú no puedes pasar con tu ejército. Lo dijo con tanta autoridad, lo dijo con tanta firmeza. Solo llevaba la orden del emperador. Lo dijo con tanta autoridad que Epífanes dio la vuelta y se fue con su ejército. Oye bien, hay momentos en la vida donde se nos aparece una tempestad, como se le apareció a David, la tempestad de un hombre de 9 pies, para pelear con él y de esta manera finiquitar un problema de crisis entre dos pueblos. David pudo haber dicho: eso es desigual, esta es una pelea desigual. Busquen una balanza para que ustedes vean que este hombre pesa más que yo, es más alto que yo, tiene más distancias que yo, tiene más corpulencia que yo, tiene mucha más fuerza que yo y tiene mejor entrenamiento que yo. No, esto tiene que ser una pelea de igual a igual. Tráigame uno de la misma estatura mía, que tenga el mismo peso que yo, y eso es una pelea legítima. Pero él no dijo eso. ¿Sabe qué dijo? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo te venceré. Fe es determinar en la vida que Dios está, que Él me ha educado, que Él me ha instruido, que su palabra es verdad, que su palabra es para yo atesorarla y para ejecutarla. Fe es creer que en medio de la crisis no me voy a desesperar, que en medio de la crisis no voy a caer en histeria, que en medio de la crisis llana y sencillamente voy a indignarme ante la tempestad, pero yo tengo la autoridad para decirle al mar y al viento: enmudece. Enmudece. Y permítame decirlo de esta forma graciosa y decirle a Jesús: sigue durmiendo tu siesta, que para eso tú me has capacitado. Que Dios me los bendiga. Si hay alguien entre nosotros en esta mañana que deseara venir a los pies de Jesús, abrazarse a Jesucristo, reconciliar su vida con Dios, si lo hay, yo le invito para que donde esté me levante su mano. Si hay alguien, yo con mucho gusto
quiero orar a Dios por usted. Levantándome su mano, me hace saber que recibe a Jesús, que reconcilia su vida con Dios. Hay una mano levantada, Dios le bendiga. Si hay alguien más, yo le invito en el nombre de Jesús. No tenga ningún temor. Solo quiero orar a Dios por usted. Si hay alguien más, yo le invito. En el nombre de Jesús le invito. Esta es una buena oportunidad para rehacer su vida con Dios, para reafirmar su fe en Jesús. Este es un buen momento. Es un buen momento. Los amigos y hermanos que nos están viendo a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, también allí donde están, pueden hacer reconciliación con Dios. Dios me lo bendiga mucho. Señor, en tu altar está tu Hijo. A través de la radio y a través de la internet y de la televisión, solo tú sabes. Él viene a abrazarse a ti. Él viene a confesarte como Señor y como Salvador. Y yo ruego a ti ahora mismo, Dios, que le perdones. Tú eres el Dios que perdonas todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Eres el Dios que derramas la sangre de Jesucristo, tu Hijo, sobre nosotros y nos vindicas y nos liberas. Ahora entra a su corazón y produce paz. Entra a su corazón y produce esperanza. Entra a su corazón y llénalo de gozo y de alegría. Un nuevo despertar, Dios mío, venga a él. Una nueva experiencia de vida. Una nueva experiencia de vida. Inunde su corazón, abrazado a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. 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 Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes están en la embarcación en medio de una tempestad. Pero creo que la palabra de Dios nos ha hablado a todos. Un tiempo de crisis no requiere de histeria. Un tiempo de crisis no requiere de desesperación. Un tiempo de crisis lo que requiere es un momento de fe, de esperanza, de confianza en el Señor. Cuando yo tenía 11 años de edad, unos médicos hicieron un mal diagnóstico. Y mientras hablaban con mi papá sobre mi condición, le dijeron a mi padre: lo que él tiene en su labio es un cáncer de piel. Yo recuerdo ver a mi padre cómo se le demudó el rostro, cómo sus manos le temblaban. Salimos de allí, me tomó de la mano. Cuando salimos afuera, me dijo: Moisés, por favor, quédate aquí, quédate aquí. Y él caminó como unos 10 pies más adelante, había un carro. Y tiró todo su cuerpo sobre el carro y allí lloró amargamente. Y yo acá miraba a mi papá en aquel llanto profundo. Cuando terminó de llorar, regresó donde mí y me dijo: hijo, vamos a caminar en la esperanza.
vamos a caminar en la esperanza. Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para llorar. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir. Claro que sí, hay tiempo. Lo que te estoy diciendo es que si Jesús está en la barca, no tienes que caer en la trampa de la desesperación. No caigas en esa trampa. La Biblia dice que si vas a llorar, llores, pero no llores como los que no tienen ¿qué? Como los que no tienen esperanza. Eso es lo importante. Que cuando llegue la crisis siempre digamos, Él está. Algo va a suceder y yo tengo de Él la enseñanza de vida para obrar en fe, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Levántalas. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Cántalo. Estás en mi embarcación. Siento tu caminar. Te mueves entre los míos. Te mueves entre el pueblo. Tú, Señor, eres Dios de milagros, trayendo sanidad. Vuelve y dilo, yo sé que estás en mi embarcación. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Aleluya. Con mi fe te alcanzaré. Cántalo y afírmalo. Con mi fe, pacientemente, sostenido en la esperanza, con la seguridad, con la certeza de que voy a recibir de ti. Padre querido, qué bueno que tú estás en la embarcación. Y qué bueno, Señor, que tú nos has invitado a una nueva dimensión. Es la dimensión de la quietud, la dimensión de la esperanza, esa dimensión de la confianza y de la seguridad en ti. Aleluya. Ese mensaje de tu gracia que nos hace saber que tú estás. Y si tú estás, Señor, hay esperanza bendita. Dios, yo ruego por tu hijo, ruego por tu hija. Yo declaro lo que tu palabra declara y vivo en la dimensión de la fe de un Dios que soy, de un Dios que es mañana, de un Dios que es siempre, el Dios de portentos, el Dios de milagros, el Dios de maravillas. Haz milagro en la vida de tus hijos, haz milagros en la vida de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. En tu paz salimos de tu casa diciéndote a ti, Señor, gracias. Aleluya. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.